Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 202. La posición de autoridad es dada por Dios y solamente Dios la puede quitar como parte de su juicio por el pecado. Primer libro de Crónicas, capítulo 4 al capítulo 6. Aunque este principio parece ser repetitivo con algunos otros que ya hemos mencionado anteriormente, cabe recordar que no necesariamente cada historia o cada pasaje de la Escritura revela un nuevo principio, sino que muchas veces es repetido porque así el Señor establece la firmeza sobre cierto asunto. Cuando nosotros vamos a la Escritura con el propósito de buscar cosas nuevas, siempre Dios nos sorprende en su palabra al hacer que algunas verdades o principios vuelvan a repetirse para recordarnos de forma personal algunos asuntos que son de suma importancia para el desarrollo de nuestra vida que ha de glorificar a Dios. Ya que sea que tú seas un marido o cuyo liderazgo debe afirmarse, o un jefe en el trabajo que debe recordar el principio de autoridad delegado por Dios, o un pastor o un líder de ministerio que necesita recordar la inmerecida posición en la que Dios te ha puesto. Y por eso es que Dios, a través de diversas formas o circunstancias que se relatan en las Escrituras, nos hace recordar estas cosas. En estas genealogías que se sigue mostrando al inicio del libro de Crónicas, encontramos algo muy importante. Y es que Dios trae nuevamente nuestra atención para que observemos este asunto. Nos habla acerca de Rubén y nos dice que Rubén era el primogénito, pero que su derecho de primogenitura fue quitado por causa del pecado, por haberse acostado con la esposa de su padre. El derecho de la primogenitura era considerado como una propiedad exclusiva del primer nacido de una familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y las prerrogativas que su padre tenía. Venía a ser el jefe de la familia o de la tribu. Heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos, derecho garantizado al hijo primogénito. El título de primogénito es dado al Señor Jesucristo en varios sentidos. En su lugar dentro de la familia terrenal como primogénito de María. El primogénito también de toda creación en el sentido de la preeminencia y de la dignidad que por derecho recibía de su Padre Celestial, es decir, ser la cabeza de toda la creación. Rubén era el primogénito de Jacob y cuando estos estaban de nómadas sucedió algo perverso. Nos dice Génesis 35:24, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a ser Israel. Por esta causa, en la última bendición que Jacob le da a sus hijos, dice lo siguiente: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. No sabemos cuál fue la causa de este pecado que cometió Rubén, pero definitivamente fue tan desagradable a Dios que Dios le quitó su derecho de primogenitura y se lo dio a José, que en cierto sentido José era el primogénito de Jacob, porque recuerden que él era el primer hijo de Raquel, la esposa que amaba a Jacob y por la cual él había trabajado inicialmente, pero que había sido engañado cuando su suegro le dio a su hermana Lea. Una vez más observamos que Dios nos da privilegios en cuanto a una posición, pero solamente Él tiene la prerrogativa para quitárnoslo en aquello que considera pecaminoso y contrario a su santidad.